Otra vez estamos con ustedes de esta manera, enseñando la palabra de Dios. No hay honor más grande, no hay privilegio más grande que el enseñar la palabra de Dios. Siempre con el propósito de animar a todo el mundo a obedecer al Evangelio de Cristo para ser salvo, para ser perdonados de los pecados y tener la esperanza de la vida eterna y para escapar el horrible castigo espantoso del infierno. El estudio de hoy, Pablo dice en Gálatas 5, versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. Vamos mencionando varios servicios. La Biblia hace una lista muy larga de textos que dicen unos a otros. Y ese es el campo en el cual podemos obedecer el mandamiento de Gálatas 5:13. Servíos los unos a los otros. Por ejemplo, alentar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentar. Y siempre hay hermanos que necesitan más aliento, más ánimo en el servicio a Dios. En la misma carta, capítulo 5, verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuando Pablo dice servíos, ¿de qué está hablando? Bueno, hay una lista de estos textos que dicen unos a otros, y estamos leyéndolos porque son aplicaciones directas de ese mandamiento de servíos los unos a los otros. Amar. Romanos 2:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y la palabra amar, desde luego, es palabra muy básica. Muchos textos de los labios de Jesucristo, de los apóstoles, de la revelación del Espíritu Santo, enfatizando el amar los unos a los otros. Y luego amonestar. Primera a los Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sobre todo estamos pensando en los ancianos, que también se llaman obispos o supervisores, y os amonestan. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y la idea de ociosos es como desordenados. Eso se puede ver en la carta a los Corintios. Desordenados. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. Alguien dice, bueno, la Biblia me dice que debo servir. ¿Qué debo hacer? Estamos contestando esa pregunta. Aquí están. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ¿verdad? Y luego otra cosa, confesar faltas. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra manera la cual podemos servir unos a otros es exhortar. Esto se encuentra en muchos textos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y estoy incluyendo los textos que son como prohibiciones, textos negativos, como eso de no envidiar. No envidiar. Gálatas 5:19-21, hay una lista de las obras de la carne y no solamente son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, también se incluyen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¡Qué paquete, hermanos! ¡Qué paquete de obras de la carne! Obras de Satanás. Y dice Pablo, él dice que acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra cosa prohibida, no irritar. Eso es lo opuesto de servir. Estamos incluyendo textos que son negativos, que el opuesto de servir los unos a los otros. Primero a los Corintios 11:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Otra cosa prohibida, no murmurar. Es lo opuesto de servir. Estamos incluyendo los textos que son los opuestos del mandamiento de servir, porque esto nos ayuda a entender el significado así en completo de la palabra servir. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 1 Corintios 10:10, no, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, hablando de los israelitas allá en el desierto, que murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego por el lado positivo, y esto puede ser de los primeros en la lista, es saludar los unos a los otros. El saludar.
es importantísimo. Por ejemplo, llegando a la reunión de la iglesia, entrando, es una de las ocasiones más oportunas para saludar. Y así con amor, muy amable, con una sonrisa, saludar, estrechando manos, abrazando, saludar. Y este texto se encuentra este mandamiento se encuentra en muchos textos. Romanos 16, saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Está hablando de las diferentes congregaciones. Es una sola iglesia de Cristo, pero en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica y así en cada lugar. Entonces, servir. Esa es la palabra principal. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Este texto que estamos citando, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Aún los hermanos gentiles eran hijos de la libre, capítulo 4, verso 31, y deberían estar firmes en esa libertad. Algunos de ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años que eran débiles y pobres rudimentos. Pablo emplea la palabra libertad 11 veces, hermanos, 11 veces en esta carta. 7 veces en la carta a los romanos, 8 veces en las cartas a los corintios. La libertad es un precioso don de Dios que a toda costa se debe guardar. Dice Pablo solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La verdad no nos hace libres para pecar, claro que no. Claro que no. Más bien, nos hace libres del pecado, libertados del pecado, separados del pecado. A través del Evangelio, los judíos quedaron libres de la ley de Moisés. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Pero la gracia enseña, Tito 2:12, y esa enseñanza es la ley de Cristo. Al decir que tenemos libertad, al mismo tiempo somos siervos. Tenemos libertad, pero también somos siervos. Y la cosa es que estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la fe, Romanos 3:27. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Pablo estaba bajo la ley de Cristo, primera a los Corintios 9:21. Cuando Pablo enseñó acerca de la gracia, algunos querían creer que esto significaba libertad de toda ley. Que estando bajo gracia, pues ya no hay ley. Pero ¿qué pasa con los muchos textos que hablan de la ley de Cristo? Y por eso que podían perseverar en prácticas que supuestamente habían abandonado, cosas mundanas. Entonces, Romanos 6, del 1 al 4, describe la conversión, palabras
pero tan significativas, que como Cristo murió en la cruz, nosotros al arrepentirnos estamos muriendo, quedamos muertos al pecado, como también dice Pablo, crucificados, clavados en la cruz. Y luego, estando muertos, somos sepultados, Romanos 6:4, sepultados, es el bautismo, inmersión, ser sumergido en agua, en el nombre de Jesucristo, para, Hechos 2:38, para el perdón de pecados. Y los sectarios que niegan eso darán cuenta a Dios en el día final. Pedro habla de los que tuercen las escrituras. Hechos 2:38, arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Compare, por ejemplo, en Mateo 26:28. La misma frase en el griego, 3 palabras idénticas, letra por letra, que Cristo derramó su sangre para el perdón del pecado. Si el bautismo no es, como dicen los bautistas y metodistas y muchos sectarios, dicen que el bautismo no es para perdón de pecado. Entonces, tampoco derramó Cristo su sangre para el perdón de pecados, para la remisión de pecados. Piénselo bien, porque es falsa doctrina decir que no es necesario ser bautizado para el perdón de pecados. Entonces, aquí en Romanos 6, del 1 al 4, un texto muy hermoso sobre la conversión. Los evangélicos enfatizan mucho que no estamos bajo ley, sino bajo gracia, y para ellos eso significa que no estamos bajo ley alguna. No distinguen entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Para ellos, ley es ley. Y para el cristiano no hay ley. Cuando alguno les recuerda los mandamientos que se deben obedecer, gritan, legalistas. Ustedes son legalistas. Así hacen burla de la cuestión de obedecer la ley de Cristo. ¿De qué somos libres? Libres de la culpa del pecado, como estoy enfatizando en Hechos 2:38. Libres del dominio del pecado, es decir, libres de la esclavitud a los vicios, la esclavitud de las pasiones carnales, la esclavitud del materialismo o del placer. Y también libres del temor, libres del terror, del juicio. Si uno no está preparado, si uno no obedece al Evangelio. Y obedecer al Evangelio es oír el Evangelio puro, predicado por los apóstoles, y luego creer de todo corazón, y luego arrepentirse de todos los pecados, de corazón como de cuerpo y así todo, y luego confesar a Cristo como Hijo de Dios, que es igual a Dios o es deidad, y luego bautizado, sumergido en agua para el perdón de pecados. Es obedecer al Evangelio. Y así quedamos libres del temor del juicio, porque ya estamos perdonados, ya somos hijos de Dios. Pero no quedamos libres para hacer lo que quisiéramos hacer, porque eso sería convertir la libertad en libertinaje, así como los gnósticos enseñaban. Muchos
de esa herejía de los gnósticos promovían toda clase de libertinaje. Pero desde luego ellos simplemente no creían. Ellos no creían en Dios, no creían en Cristo, no creían en el Evangelio puro. Una religión completamente de Satanás. Entonces, como dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, segunda de Pedro 2:16. No somos libres para pecar, sino que debemos llegar a ser siervos los unos de los otros, constreñidos por el amor, versículo 14. No somos libres de toda esclavitud, porque Romanos 1:1, Pablo dice, siervo o esclavo de Jesucristo. Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Asimismo, somos siervos los unos de los otros. Los que no aprenden esto no entienden la libertad en Cristo. Pablo no quiere que nadie lleve el yugo de la ley de Moisés, Hechos 15:10, sino que todos lleven el yugo de Cristo. Jesús habla de su yugo. Jesús habla de mi yugo. Dice que es fácil, que significa que es bien acomodado. Bien acomodado. Mateo 11:28 al yugo de Cristo es la perfecta ley de libertad. Santiago 1:25 y Santiago 2:12. Somos libres del dominio de la carne. Esto es muy importante para servirnos unos a otros. Somos libres del dominio de la carne. Hay una lucha continua entre la carne y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y ya hemos comentado 2-3 veces de la lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19 al 21. Y hermanos, conviene leer frecuentemente esa lista de obras, porque no es simplemente homicidio y borrachera y hechicerías. Es también celos y envidias y guardar rencor y así un corazón impuro y malo, corrupto. Y eso también hace imposible el ir al cielo. Muy bien, este asunto de la libertad merece mucho estudio. Dice Pablo que somos manifiestos, bueno, mejor dicho, Jesús mismo dice que somos manifiestos al mundo. Los del mundo nos están observando, nos conocen. Jesús pidió al Padre, dice, para que todos sean uno, hablando de sus discípulos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre hermanos, el amor verdadero, el amor que nos mueve a servirnos unos a otros, es una marca de identidad
de la verdadera iglesia de Cristo, de ser cristiano, de ser imitador de Cristo. El amor entre hermanos, el amor práctico, el amor que sirve, el amor de esa lista larga de textos unos y otros. Ese es amor. El amor en el servicio. Y el mundo nos observa. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Hermanos, andamos enseñando el evangelio puro. Andamos explicando el plan de salvación, predicando a la gente que hay que creer en Dios como el Creador. Hay que creer todo lo que la Biblia dice de Jesucristo, la evidencia de su deidad y de toda su enseñanza y el plan de salvación y luego la identidad de la iglesia que Él compró con su sangre y así la vida de santidad, todo eso claramente revelado para definir, para identificar a los que en verdad somos cristianos, que en verdad somos una iglesia de Cristo. De otro modo, son puras palabras. Y el mundo lo sabe. El mundo bien lo sabe. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. Por el otro lado, si los hermanos, como dice Pablo a los Gálatas, si los hermanos se comen, se muerden y se comen unos a otros, los hermanos sabrán que no somos discípulos de Cristo. Y luego Pablo nos da la exhortación. En base a eso, en base a ese amor, servíos por amor los unos a los otros. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Es un estudio largo y Dios mediante, pues, vamos a tener otro video sobre el resto del estudio. Pero muchas gracias por acompañarme y espero que haya sido de mucho provecho para todos.